Entonces, el entrenamiento de hoy va a ser una breve introducción a la abogacía y a los permisos familiares pagados aquí en California. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a estar grabando el entrenamiento de hoy. Apague su video si no desea que se muestre y por favor silenciarse si no está hablando. Y si necesita ayuda, por favor comuníquese conmigo en el chat o allí está mi correo electrónico. Siguiente, por favor. Y como dije al empezar, por favor de poner su nombre, pronombre, organización o lugar de trabajo en el chat para que se conozcan unos a otros. Siguiente, por favor. Ok, entonces un poquito sobre nosotros. Somos una alianza estatal de organizaciones unidas en la crianza de que todas las personas deben tener el tiempo y los recursos para cuidar de sí mismos y de su familia. A través de la organización, la promoción y la educación, estamos luchando por un mundo donde todos los trabajadores y miembros de la familia tengan acceso al permiso familiar pagado para vincularse con su nuevo bebé y cuidar de su familia. Siguiente, por favor. Entonces, aquí está el personal de nuestra organización y puedo empezar yo. Mi nombre es Angélica Andrade, mi pronombre es ella y soy asistente de administración y coordinadora de entrenamientos. Y hoy no está nuestra directora presente, pero su nombre es Jenny Cassidy. Y ahora le paso a Katie para que se presente. Gracias, Angélica. Mi nombre es Katie Duberg, mi pronombre es ella y soy la directora organizadora política de la coalición. Y voy a pasar la presentación a Jared. Hola, mi nombre es Jared Caceres, mi pronombre es él, y soy manager de comunicaciones. And I'll pass it to Natasha. Hola, mi nombre es Natasha Castro, mi pronombre es ella y yo soy la organizadora de educación. Ok, hola, yo me llamo Luis Castilla Chávez, mi pronombre es él, yo soy el interno para la organización, yo soy estudiante de la Universidad de Los Ángeles, en California, y estoy listo para presentar hoy. Bueno, conocerlos. Gracias, Luis. Y también Brianna Maldonado está trabajando con nosotros, pero no está presente con nosotros hoy. Siguiente, por favor. Y hoy vamos a tener a nuestra presentadora Julia. Julia, si quieres presentarte, por favor. Hola, me llamo Julia, soy abogada en Legal Aid at Work. También es una organización que también es parte de la alianza y damos asesoría legal a los trabajadores. Gracias. Y aquí está una lista de nuestros miembros. Y aquí puede ver que Legal Aid at Work es parte de nuestros miembros, como dijo Julia. Siguiente, por favor. Ok, entonces el año pasado ganamos grandes cambios que impactaron a millones de californianos. Nos organizamos juntos y construimos poder y es lo que vamos a hacer este año también. Siguiente, por favor. Entonces, el año pasado, como dije, ganamos unas leyes muy importantes y unas de estas ya están ya las tenemos a partir del 1 de enero de 2023. Entonces empezamos con AB 1041, que fue escrito por la asambleísta Wicks y es sobre la familia elegida. Entonces, los cuidadores de California que califiquen para la Ley de Derechos de la Familia de California podrán tomar un permiso familiar para cuidar a una persona designada que esté gravemente enferma, además de los miembros de la familia enumerados a quienes designarán cuando soliciten el permiso familiar a sus empleadores. La persona designada puede ser cualquier individuo relacionado por sangre o cuya asociación con el empleado sea equivalente a una relación familiar. Y la segunda ley es AB 1949, que es sobre el tiempo por duelo. Y esto es para todos los empleados que trabajan para un empleador con 5 o más empleados y que hayan estado empleados durante al menos 30 días. Serán elegibles para hasta 5 días de tiempo por duelo sin goce de sueldo, pero tendrán protección laboral. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos otras 2 leyes que también pasaron el año pasado, pero estas leyes se van a implementar
después del 2023. La primera es SB 951, que era hacer que los permisos familiares sean asequibles para todos, que era subir el reemplazo de salario para el permiso familiar pagado y el seguro estatal de discapacidad. Por ahorita va a proteger el reemplazo de salarios actual hasta finales del 2024. Los salarios actuales son 60 a 70% de su sueldo y eso se van a quedar ahorita hasta finales del 2024. Y a partir del 1 de enero del 2024, todos los empleados de California contribuirán con el mismo porcentaje de sus ingresos al Fondo de Discapacidad. A partir del 1 de enero del 2025, los trabajadores de California que ganen el 70% o menos del salario semanal promedio estatal, que es alrededor de $57,000 al año, en el 2022 recibirán el 90% de sus salarios regulares del seguro estatal por discapacidad y el permiso familiar pagado. Y todos los demás trabajadores recibirán el 70% de sus salarios regulares hasta el monto máximo de beneficio semanal, que es alrededor de $1,620 por semana en 2023. Y la segunda ley es SB 1058, que va a hacer que el EDD recopile datos de raza y de etnia de los solicitantes que solicitan el permiso familiar pagado y el seguro de discapacidad. Y la fecha de implementación es el 1 de julio del 2026. Siguiente, por favor. Ok, ahora nos vamos a mover un poquito ya a hablar sobre la breve introducción sobre cómo se hacen las leyes. Siguiente, por favor. Ok, empezando con la pregunta de por qué nos reunimos con los asambleístas estatales y los senadores estatales el 4 de mayo. Entonces, nuestro gobierno estatal está decidiendo si deberían apoyar o no los proyectos de ley que estamos abogando por y convertirlos en ley. Entonces, es muy importante que ellos escuchen de nosotros ahorita para que sepan qué tan importantes estos proyectos de leyes son para nosotros. Siguiente, por favor. ¿Cómo un proyecto de ley se convierte en ley? Entonces, más del 50% de los miembros de la Asamblea Estatal deben votar sí. Y más del 50% de los senadores estatales deben de votar sí también. El gobernador firmará el proyecto de ley y se convertirá en ley, pero el gobernador también puede decidir no aprobar el proyecto de ley, entonces no lo firmaría y no se convertiría en ley. Siguiente, por favor. El gobierno del estado de California, tenemos 80 asambleístas, 40 senadores y todos compartimos el mismo gobernador. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a quién representa cada asambleísta y senador? A usted. Y todos tenemos la oportunidad de votar por los miembros de la asamblea, los senadores y el gobernador durante las elecciones. Todos tenemos un asambleísta estatal y un senador estatal. Y muchos de ustedes ya han compartido esa información con nosotros, pero si aún todavía no lo han hecho, aquí está un enlace para ver quiénes son sus representantes y vamos a compartir esta presentación con todos. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿por qué es importante para usted como constituyente reunirse con sus representantes? Cuando uno vive en un distrito de la Asamblea o del Senado, es un constituyente de ese distrito. Entonces, es importante reunirse con los miembros de la Asamblea Estatal y los senadores para asegurarse de que escuchen de ustedes antes de que decidan cómo votar sobre esos proyectos de leyes que son importantes. Siguiente. Ok, ahora le voy a pasar a Luis para que hable sobre las reuniones con los legisladores. Los reuniones con los legisladores y qué esperar de un reunión. Siguiente. Ok. ¿Qué esperar? Por lo general, las reuniones con los legisladores o su personal duran de 15 a 30 minutos. Un reunión con el personal también puede ser tan importante como hablando con el legislador. El trabajo del personal es informar al legislador sobre lo que dicen los miembros de la comunidad y las diferentes organizaciones. Entonces, los que usted les diga informarla, lo que les digan a
al asambleísta o al senador. Siguiente. Roles de reuniones. Vida de grupo. ¿Quién facilitar la reunión? ¿Quiénes hablarán? Alguien que explique brevemente qué hace el proyecto de ley y por qué es importante para ellos y o su comunidad. Alguien que puede responder preguntas difíciles. Alguien que quiere preguntar, apoyarán los legisladores del proyecto de ley. Alguien que puede tomar notas sobre preguntas claves y cualquier seguimiento necesario. Si no está seguro de qué rol le gustaría tener, asegúrese al menos de presentarse. Siguiente. ¿Qué decir o compartir cuando se reúne con un legislador? Siguiente. ¿Por qué un legislador debe escuchar de usted? Usted es experto de su propia experiencia y es porque este proyecto de ley o asunto es importante para usted. Cuando comparte su experiencia personal, le recuerda al legislador o su personal que es un proyecto de ley que es importante y tiene un impacto real para las personas que viven en California. Los legisladores deben equilibrar muchos intereses y perspectivas diferentes al tomar decisiones sobre las que la legislación apoyará. Y es posible que no hayan escuchado o pensado en su perspectiva. Siguiente. Decidiendo lo que compartiría. Queremos que comparte su experiencia mientras se sienta cómodo o cómoda. Está bien emocionarse cuando comparte su historia. Nuestras emociones son exactamente la razón por lo que abogamos por estos proyectos de ley. No es necesario compartir todos los detalles cuando comparte su historia. Solamente comparte lo que usted se siente cómodo o cómoda compartiendo. Nos reuniremos con los legisladores en grupos y las otras personas en su grupo estarán ahí para apoyarlos mientras comparte su historia. Siguiente. Decidiendo lo que compartiría. Si dicen que no quiere compartir algo personal, está bien. Por eso tener un diferente parte en la visita, como hablando sobre la necesidad de esta propuesta en que se ve en su comunidad, hablando sobre los impactos en la salud de la propuesta del cual estamos abogando por y preguntando si el legislador apoyará la propuesta. Siguiente. ¿Cómo compartir su historia o perspectiva personal? Describe por qué le importa el problema del proyecto de ley propone resolver. Yo personalmente experimento veo este problema mucho en la comunidad que yo vivo o yo trabajo. Creo que es importante resolver este problema debido a mis valores y creencias y soluciones. El proyecto de ley abordaría el problema de que me referí porque yo personalmente habría tenido una experiencia diferente. Las personas de la comunidad en la que viví o yo trabajé podrían utilizar esos beneficios y mirar mis valores y creencias reflejados en nuestras leyes. Siguiente. Hablamos de proyectos de ley por los que abordaremos el 4 de mayo. No necesitas convertirse en un experto de política en todos estos proyectos de ley para abordar para cambios. Siguiente. Nuestro objetivo hoy es que identificar al menos un proyecto de ley que le interesa y practique compartir porque este proyecto de ley es importante para usted, para que pueda sentirse seguro cuando se reúna con los legisladores y su personal el 4 de mayo. Siguiente, días de enfermedad y seguridad. Siguiente, ¿qué son los días de enfermedad y seguridad pagados? Los días de enfermedad y seguridad pagados se pueden usar para su propia enfermedad o para cuidar a un miembro de la familia, incluyendo el diagnóstico, cuidado y tratamiento de una afección médico existente o cuidado preventivo como chicos anuales. También se puede utilizar para buscar atenciones o servicios relacionados con la violencia doméstica, la agresión sexual o acoso. Siguiente. ¿Cuántos días de enfermedad o seguridad pagados puede usar cada año? Todos los trabajadores de California que trabajan 30 días o más durante un año deberán recibir un mínimo de 3 días pagados por enfermedad y seguridad. Es la ley. Siguiente. Requisitos de elegibilidad, días de enfermedad y seguridad pagados. Empleados durante al menos 90 días y ha trabajado en California durante 30 días. Cantidad de tiempo acumulado por el tiempo que necesita. 1 hora de permiso retribuido para cada 30 horas trabajadas. Usted puede decidir cuánto tiempo pagado por enfermedad puede usar. Por ejemplo, medio día de trabajo. Pero su empleado puede exigirle que use al menos 2 horas a la vez. Siguiente. Responsabilidades del empleador. Debe pagar al 100% de su salario regular. Los empleadores no pueden
negar las solicitudes de días de enfermedad pagados. Un empleador no tiene que saber el detalles de por qué está usando sus días de enfermedad pagados. Su empleador no puede exigirle que busque un compañero de trabajo que cubra su asesino como condición para utilizar sus días pagados por enfermedad. Siguiente. Ciudades en California con leyes locales que requieren que los empleadores proporcionen más de 3 días de enfermedad pagados. En Berkeley está hasta 72 horas por 9 días. Emeryville es hasta 72 horas por 9 días. Los Ángeles es 48 horas por 6 días. Oakland es hasta 72 horas por 9 días. San Diego es 40 horas por 5 días. San Francisco es hasta 72 horas por 9 días. Santa Mónica es hasta 72 horas por 9 días. Y West Hollywood es 96 horas por 12 días. Siguiente. Días de enfermedad pagados por el estado de California. Los empleadores pueden limitar los días de enfermedad pagados a 3 días por año. 3 días no es suficiente. En 2021 y 2022 tuvimos las horas de enfermedad pagados suplementarios por COVID-19. Esta hora ya no está vigente. Siguiente. SB 616. Días de enfermedad y seguridad pagada. Siguiente. SB 616, escribido sobre González, requiere que los empleadores de California proporcionan hasta un mínimo de 6 días de enfermedad y seguridad pagados por año. Recordatorio, los californianos pueden usar sus días de enfermedad y seguridad pagado para su propia enfermedad o atención preventiva, para cuidar a los miembros de la familia o por motivos relacionados con la violencia doméstica, la agresión sexual o siguiente. Y yo la voy a regresar a Angélica. Ok, entonces vamos a empezar ya. El otro proyecto de ley que tenemos es sobre la familia elegida, pero antes de hablar sobre ese proyecto de ley, vamos a hacer un repaso sobre el permiso familiar pagado. Entonces, ¿para quién puede recibir beneficios del permiso familiar pagado para cuidar actualmente? Siguiente, por favor. Entonces, el permiso familiar pagado y el seguro estatal por discapacidad son una sola cantidad. Ambos son programas de reemplazo de salario financiados por el Fondo de Seguro por Discapacidad del Estado de California, que se financia con los impuestos de los empleados, en otras palabras, su dinero. En California tiene acceso a estos programas cuando no puede trabajar, si está embarazada, discapacitado, cuidando a un familiar enfermo, estableciendo un vínculo con un niño recién llegado a la familia o preparándose para una exigencia militar. Y en esta imagen puede ver que lo de blanco es el fondo de discapacidad del estado de California, y adentro de ese fondo hay 2 programas, uno que es seguro de discapacidad y el otro siendo permiso familiar pagado. Siguiente, por favor. Ok, y aquí arriba en amarillo puede ver que es seguro por discapacidad y las razones por cuál tomaría este permiso, y eso sería por su propia enfermedad o una condición relacionada con el embarazo. Por debajo en rojo vemos el permiso familiar pagado y las razones por cuál tomaría el permiso familiar pagado, y es para establecer un vínculo con un niño recién llegado a la familia, cuidar de un familiar enfermo o prepararse para una exigencia militar. Siguiente, por favor. Y los requisitos de elegibilidad para el permiso familiar pagado y el seguro estatal por discapacidad. Para los 2 programas tienen que estar contribuyendo al seguro estatal por discapacidad, SDI por sus siglas en inglés, y haber ganado un mínimo de 300, de los cuales se hayan retenido las deducciones correspondientes al SDI durante su periodo reglamentario. Y las diferencias de estos programas es la razón por cuál tomaría este programa. Para el permiso familiar pagado es si tiene un niño recién nacido o recién bienvenido a la familia, o un familiar cercano seriamente enfermo que necesita cuidar. Y para el seguro estatal por discapacidad es porque está incapaz de hacer su trabajo regular o habitual debido a su propia enfermedad grave o discapacidad, y esto incluye el embarazo.
y estar empleado o estar activamente buscando empleo en el momento en que comienza su ausencia familiar. Siguiente, por favor. Razones para utilizar el permiso familiar pagado. El permiso familiar pagado proporciona un pago parcial por estas razones. Para los cuidadores es para cuidar a un familiar gravemente enfermo y un familiar es definido como niños, esposo, esposa, parejas domésticas, padres, madres, abuelos, nietos, suegros y hermanos. Y también puede usar el permiso familiar pagado para vincularse con un niño recién nacido, adoptado o de crianza dentro del primer año de nacimiento o de la colocación. Siguiente, por favor. Es importante de recordar que el permiso familiar pagado y el seguro de discapacidad nada más son programas de reemplazo de salario. No requiere que su empleador le devuelva su trabajo cuando regrese de su ausencia familiar. Pero aquí en California tenemos leyes estatales de protección laboral y para este entrenamiento nada más nos vamos a enfocar en la Ley de Derechos de la Familia de California. Y esta ley se aplica solo a los trabajadores de California y los requisitos de elegibilidad es tener un año en el trabajo, haber trabajado 1,250 horas en el año anterior, que son alrededor de 25 horas por semana, y estar trabajando para un empleador con más de 5 empleados. Siguiente. Y a partir del 1 de enero del 2023, los trabajadores de California elegibles para CFRA pueden tomar hasta 12 semanas para un permiso familiar con protección laboral para cuidar a una persona designada gravemente enferma, además de los miembros de la familia enumerados. Como vimos hace poco, los miembros de la familia que están en una lista específica que incluye que el niño, la abuela, padres, esposa, pues no incluye la persona designada como esta ley. Entonces, este es un gran paso hacia el reconocimiento de cómo las familias de California se cuidan entre sí, pero sin embargo, para tomar un permiso familiar, los trabajadores de California necesitan que sus trabajos estén protegidos y también poder recibir los beneficios del permiso familiar pagado. Ahorita no puede recibir beneficios para cuidar de una persona designada o alguien de su familia elegida, extendida, y un ejemplo de eso sería como una tía. Ahorita, por ejemplo, yo, si quisiera cuidar a mi tía, mi trabajo estaría protegido, pero no puedo recibir los beneficios del permiso familiar pagado. Siguiente, por favor. Entonces, ahorita así es como se mira el permiso familiar para cuidar a alguien de su familia elegida. Como mencioné, no puede recibir beneficios. Las 8 semanas del permiso familiar pagado para cuidado no incluye a la persona designada. Entonces, por eso es que allí hay una X, porque no puede recibir beneficios, pero sí puede tomar ese tiempo para cuidar a una persona designada debajo de la Ley de Derechos de la Familia de California. Nada más no recibiría los beneficios. Siguiente, por favor. Pero con el proyecto de ley AB 518, que se enfoca en el permiso familiar pagado para la familia elegida, hay una posibilidad de poder recibir esos beneficios. Siguiente, por favor. Entonces, el programa del permiso familiar pagado de California actualmente permite que los trabajadores de California reciban un pago parcial cuando cuidan a un hijo, padre, suegro, abuelo, nieto, hermano, esposa, pareja de hecho, registrada grave, que esté gravemente enfermo. Entonces, de nuevo, no vemos esa frase de persona designada. Los trabajadores de California actualmente no pueden recibir pagos del permiso familiar pagado si necesitan cuidar a un miembro de su familia extendida o elegida que no está incluido en la lista actual de miembros de la familia. Y, por ejemplo, otra vez, no incluye a una tía, un tío, sobrino, sobrina, prima o un amigo que usted considera familia. Siguiente, por favor.
Ok, AB 518, escrito por la asambleísta Wicks, permitiría a los californianos usar su permiso familiar pagado para cuidar a los miembros de la familia enumerados y cualquier otra persona relacionada por sangre o cuya asociación con el empleado sea equivalente a una relación familiar. Y necesitamos actualizar la definición de familia del permiso familiar pagado para reflejar cómo nuestras familias de California se cuidan unas a otras. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos que con AB 518, el permiso familiar pagado para cuidar de su familia elegida se miraría así. Entonces, aquí ya no hay ni una X roja que, bueno, sí hay porque no la cambié, perdón, pero no debería de estar allí arriba, porque aquí con este proyecto de ley sí recibirían el pago del permiso familiar pagado y tendrán esa protección laboral debajo de la Ley de Derechos de la Familia de California. So, por ejemplo, aquí esta persona tendría 8 semanas de permiso familiar para cuidar a una persona designada y esas 8 semanas estarían protegidas por la Ley de Derechos de la Familia de California y todavía tendrían 4 semanas que pueden utilizar si gustan, pero ya no serían pagadas por el departamento del EDD. Siguiente, por favor. Ok. Ahora le voy a pasar a Julia para que hable sobre los siguientes proyectos de ley. Gracias, Angélica. Gracias a todos. Tenemos otro proyecto de ley que prohíbe la discriminación de cuidadores familiares. Siguiente, por favor. ¿Por qué son importantes las leyes contra la discriminación? Las leyes contra la discriminación brindan protecciones importantes en lugar del trabajo contra el trato injusto. Entonces, hay en ciertas instancias, el tratamiento injusto no siempre es ilegal, pero si un empleador discrimina contra un empleado por ciertas razones, ciertas categorías protegidas, esto sí es prohibido por la ley. Por ejemplo, no se puede discriminar por el sexo, ni el género, ni la religión, ni el origen nacional, cosas así. Hay una lista de categorías protegidas y hay que incluir a los cuidadores familiares en esta lista para protegerles de la discriminación en el empleo. Y, por ejemplo, según la ley actual, un empleador no puede negarse a contratarlo o ascenderlo debido a su identidad de género, porque identidad de género es una característica protegida bajo la ley de discriminación en California. Entonces, queremos añadir cuidadores familiares a esta lista de características protegidas en la ley del empleo para protegerles de la discriminación en el empleo. Siguiente, por favor. Sí, como dije, en este momento la discriminación contra cuidadores familiares no es prohibido por la ley de California y no tienen suficiente protección contra el tratamiento injusto debido a suposiciones sobre su capacidad para hacer su trabajo porque son cuidadores familiares. Entonces, a veces vemos si un empleador se da cuenta que una persona tiene que cuidar, por ejemplo, a un miembro de su familia o que tiene padres viejos que a veces necesitan cuidado o tienen hijos chiquitos que también tienen necesidades. Los empleadores presumen cosas sobre los trabajadores sin haber hablado con ellos, sin dejarles la oportunidad de probar que sí pueden trabajar, pueden cumplir su trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, este proyecto de ley AB 524
es contra la discriminación del cuidador familiar, protegería a los trabajadores de California al garantizar que los empleadores no pueden discriminar a los empleados por su condición de ser cuidadores familiares. Simplemente requiere que las políticas del lugar de trabajo no discriminen a las personas porque son cuidadores familiares. No requiere que los empleadores hagan excepciones a las políticas para padres ni para cuidadores familiares. Siguiente, por favor. Un empleador no puede hacer lo siguiente debido a la suposición de que su empleado no puede hacer su trabajo porque es un cuidador familiar. Y esto sí pasa esta ley. Negarse a contratar a alguien, rechazar una promoción, rechazar un aumento, despedir a su empleado, tampoco darle, por ejemplo, darle un horario menos que nadie quiere trabajar, ¿verdad? O darle solo proyectos que nadie quiere hacer. Todas estas cosas son ejemplos de la discriminación. Y si este proyecto de ley pasa, no puede hacer esas cosas por motivación de que el empleador sea un cuidador familiar. Y cuando hablo de cuidador familiar, estoy hablando de no de una persona profesional que cuida a personas como su trabajo, pero estoy hablando de las familias que se cuidan entre ellos. Siguiente. Ok, también quiero repasar poquitos otros cambios para mejorar el permiso familiar pagado. Angélica explicó que tenemos este programa en el estado de California que reemplaza el dinero mientras una persona tiene que cuidar a un miembro de su familia que está enfermo o para dar la bienvenida a un bebé nuevo o a un hijo nuevo en la familia. Siguiente, por favor. Y este proyecto de ley, AB 575, haría tres cosas. Primero, eliminaría el límite de miembros de la familia que pueden tomar el permiso familiar pagado para cuidar a la misma persona. Por ejemplo, si mi mamá está muy enferma, yo soy una de 4 hermanas y las 4 queremos estar con nuestra mamá para cuidarla, que si ella está muy enferma. En este momento la ley dice que hay un límite de una persona que puede cuidar a la persona que necesita ayuda. Y este proyecto de ley va a eliminar este límite. Es muy importante porque más que una persona puede necesitar cuidar a un miembro de la familia al mismo tiempo. Siguiente, por favor. También la segunda cosa que haría este proyecto es agregue que las personas que actúan in loco parentis, y esta es una frase en latín que quiere decir en lugar del padre, pueden calificar para el permiso familiar pagado por vinculación. O sea, ya pueden usar el permiso familiar pagado para la vinculación, para formar vínculos afectivos con un bebé nuevo, ¿verdad? O con un bebé o un hijo adoptivo o un hijo de foster, de crianza. Pero si, por ejemplo, si mi sobrino necesita venir bueno, ese es el ejemplo que da aquí en la dispositiva. Un abuelo puede asumir la responsabilidad de cuidar a su nieto mientras el padre del niño está gravemente enfermo. O sea, el padre del niño no puede cuidar al niño en este momento. Por cualquier razón, entonces el abuelo lo va a cuidar, pero no lo va a adoptar, tampoco va a ser su padre de crianza, porque estos son procesos legales y involucran muchos, bueno, el sistema legal de los padres y todo eso, pero si el niño está viviendo con una persona y esa persona lo está cuidando, debe tener el derecho de usar ese beneficio para cuidar al niño. Siguiente, por favor. Y la tercera cosa es que esta ley eliminaría que permite a los
empleadores exigir a los empleados que usen hasta 2 semanas de vacaciones antes de recibir el permiso familiar pagado. Esto es importante porque los empleados están contribuyendo al permiso familiar pagado con cada cheque de pago y deberían poder acceder a los beneficios porque pagan por los que pagan cuando sea necesario. Y esta es otra cosa que lo hace más difícil usar este beneficio y queremos eliminar todas las cosas para que pueden impedir a las personas usar el beneficio de permiso familiar pagado. Siguiente. Entonces, estas son las 3 cosas que haría esta ley para mejorar el permiso familiar pagado. Como repaso, eliminar el límite de las personas que pueden cuidar al mismo ser querido que está muy enfermo, hacer que una persona que está sirviendo como padre en loco parentis, padre en lugar de los padres legales o biológicos, puede recibir el beneficio de permiso familiar pagado, y también eliminar la oportunidad para los empleadores que exigen usar hasta 2 semanas de vacaciones antes de poder acceder al beneficio de permiso familiar pagado. Ahora le paso a Kitty para que hable sobre los desafíos comunes. Entonces, el 4 de mayo vamos a reunirnos con varios legisladores y compartir por qué pensamos que esos proyectos de ley son importantes para nuestras comunidades o en nuestra experiencia personal. Y queríamos platicar sobre algunos desafíos comunes que pueden pasar cuando estamos hablando con legisladores. Siguiente. Bueno, entonces empezamos con preguntas. Si hay alguien en su grupo que pueda responder a preguntas difíciles, recomendamos planeando eso con anticipación para que todos en su grupo sepan quién puede responder a preguntas difíciles. Por ejemplo, si yo estoy en un grupo con varias personas, podemos decir, ok, Angélica es la persona designada para responder a preguntas difíciles y yo no me voy a estresar si recibimos preguntas difíciles. Pero aún con planes nos pueden hacer una pregunta y no sabemos la respuesta. Y si eso pasa, está bien. Puede decir, no sé la respuesta a esa pregunta, pero la voy a averiguar y después vamos a compartir la respuesta a su pregunta. Siguiente. Y podemos experimentar otros desafíos comunes cuando, por ejemplo, el miembro del personal o el legislador puede parecer distraído o tener dificultades para conectarse con lo que estamos diciendo. Si eso sucede, respire y no tener miedo de hacer una pausa y si necesita un momento para ordenar sus pensamientos. Y recomendamos de recordar siempre de ser amable y tratar de conectarse con el miembro del personal como un ser humano. Otro desafío común es si el legislador o su personal dice algo como tengo preocupaciones o no sé si vamos a apoyar a ese proyecto de ley. Entonces, si eso pasa, otra vez respire y luego responda diciendo algo como gracias por compartir esa preocupación desde mi perspectiva, y luego puede seguir hablando sobre su experiencia y por qué en su opinión ese proyecto de ley es importante. Siguiente. Y queremos siempre recordar que su decisión de compartir su perspectiva y sus experiencias con los legisladores es más importante que decir las palabras perfectas cada vez o cómo reacciona el legislador o su personal. El personal y los legisladores que todavía no apoyan a nuestras iniciativas necesitan escuchar de nosotros más que las personas que ya están de acuerdo con nuestras ideas. Siguiente. Y ahora voy a pasar la presentación a Angélica. Gracias, Katie. Entonces ya ahora nos vamos a mover a las logísticas del día de abogacía. Siguiente, por favor. Entonces, tendremos una hora de oficina virtual para que puedan venir si tienen alguna pregunta sobre el día de abogacía o sobre uno de los proyectos de ley que hemos hablado
sobre de hoy. Esto es opcional, es solamente si tiene preguntas o si quiere practicar algo que quisiera compartir con los legisladores, los invitamos a que vengan. Y si no tienen esa invitación todavía, déjenme saber y se las puedo enviar. Y la hora de oficina será el 26 de abril de 5 a 6 de la tarde. Siguiente, por favor. Y ahora el horario del día de abogacía. Entonces, el día de abogacía va a ser mayo 4, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 10 a 11 vamos a tener la bienvenida y orientación. Y de 11 a 1:45 van a ser las reuniones con las oficinas legislativas. Y en ese tiempo vamos a estar en grupos. Y todos los que hablan español van a estar en mi grupo y vamos a estar juntos durante esas reuniones con los legisladores. Y a las 1:45 regresaremos al Zoom principal y tendremos un ejercicio de cierre y terminaremos a las 2 de la tarde. Siguiente, por favor. Un recordatorio es que sí vamos a tener interpretación para los que hablen inglés y español. Puedan participar el 4 de mayo. Todos deberán seleccionar un canal en Zoom para inglés o español. Esto permitirá que los intérpretes interpreten cuando hablan inglés y español. Y mejores prácticas para espacios bilingües es hablar despacio, pausar después de terminar de hablar claro, y si alguien indica que hay un problema con la interpretación, dejaremos de hablar hasta que resolvamos el problema. Y en el grupo mío vamos a hablar en español, entonces la interpretación va a ser para el legislador o su personal. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya hemos terminado con el entrenamiento y si hay alguna pregunta sobre cualquier cosa que hablamos de hoy o una pregunta sobre el día de abogacía, por favor déjenos saber y lo pueden preguntar en voz alta o agregar en el chat. Y si no hay preguntas, podemos terminar un poco temprano, pero quiero dejar el espacio para si alguien tiene preguntas. Ok, no veo preguntas, entonces muchísimas gracias a todos por haber estado esta tarde con nosotros. Esperamos verlos para la otra semana y para verlos el 4 de mayo. Y como dije, por favor compartan con compañeros, con familiares que estén interesados en querer venir a abogar con nosotros.